Muy buenas tardes. Estamos nuestra... Tengo que verme acá también. Me complica. ¿Qué tal estamos? Bien, bien. Me contó ahora Juani que creo que no se alzó todavía el PowerPoint en la plataforma. A mí me dijo el muchacho que sí, que ya había alzado. Entonces el trabajo pueden hacer de igual manera, creo que no tiene tiempo tampoco, entonces pueden cargar todavía. El trabajo de hoy también vamos a hacer con ese, entonces voy a hablar otra vez con él para poder alzar ya el PowerPoint. ¿Sí? ¿Cómo? No tienen. Sí, por eso. Entonces vamos a... Bueno, entonces vamos a ver eso en la semana. Voy a hablar otra vez con él para que nos pueda cargar ya. Entonces para que podamos hacer el trabajo. Bueno, creo que le pasé. No me pasa. ¿Ah? Sí, pero no. Está prendido esto. No sé, avísame. Pero este creo que no es lo mi PowerPoint. Pues este no es lo mi proyección. Te pasé otro. ¿Quieres cambiar la posición? Sí, pero está en mi computadora ahí en la oficina. En un ratito le voy a... Igual voy a hablarlo mañana, mientras. Sí, avísame, no cambies. ¿Sí? No sé qué. Sí, escucha. Bueno, les comento, mi proyección al final me van a pasar ahora, el del día de la clase. Entonces, quiero que me digan algo de la clase pasada, los que estuvieron, los que están también conectados. Si algo no nos quedó claro de la presentación anterior, me gustaría que me comenten también. Creo que no vieron en realidad el material porque no alzaron, entonces no sé si leyeron de igual manera el trabajo de la actividad, la hoja, si tienen alguna consulta al respecto, algo, vamos a ver. Ella hizo ya el trabajo. ¿Alguien más hizo el trabajo sin...? ¿Sí? Bueno, ¿alguien me dice por qué les parece que es importante el financiamiento político? Es una forma de transparentar los recursos que obtienen los partidos o los diferentes candidatos dentro
unas lecciones para ocupar un cargo dentro de lo que es el sistema político nacional. ¿Qué tipo de financiamiento político teníamos acá en Paraguay? ¿Por qué era mixto? Público o privado. ¿Cómo se obtenía, o sea, cómo se obtiene el ingreso público? Aporte estatal, subsidio electoral. Eso era directamente. Indirectamente, ¿cómo era? ¿Qué beneficio tienen en realidad los partidos con respecto a exoneraciones fiscales? ¿Se escucha medio? Su micrófono no. A ver. Bueno, entonces el financiamiento político en Paraguay sería mixto. ¿Por qué? Porque reciben fondos del Estado y también pueden recibir fondos privados. Privados pueden ser de cualquier entidad financiera o cualquier personería jurídica y también persona física. Tienen sus limitaciones que vamos a ver hoy. Y público entonces puede ser subsidio, aporte y las exoneraciones fiscales que tienen los partidos. ¿Sí? Puede ser monetario y puede ser no monetario también. Bueno, entonces, ¿por qué es importante el financiamiento político? Como decía el compañero, porque transparenta para poder saber de dónde viene, cómo se está manejando, para saber el origen y cómo se está manejando la financiación de algún partido o mismo también del candidato. Ahora más todavía con la ley 6501, en donde le obliga a los candidatos a presentar su declaración jurada, la declaración de intereses económicos vinculados y la declaración de ingresos. Declaración de ingresos y gasto de campaña. Entonces, de esa manera es importante. ¿Por qué? Porque transparenta ya directamente al candidato. Entonces, ahí el candidato ya tiene que declarar lo que va a utilizar durante su campaña. Eso vamos a ver hoy, justamente la parte de declaraciones juradas, de la declaración de ingresos económicos vinculados, la declaración de ingresos, gasto de campaña. Vamos a ver qué es el identificador tributario, qué es la apertura de cuenta única, cuáles son sus condiciones, cómo se comunica a la justicia electoral y también la parte de ingresos y egresos. Vamos a ver cuáles son las limitaciones, la parte de ingresos, cuáles son las sanciones que pueden recibir, cuáles son también las limitaciones de la parte de gastos y cuáles son las sanciones que pueden recibir si pasa el límite de su gasto. ¿Sí? Un ratito. Ahora sí ya me pasó. ¿Vos tenés el número del muchacho? Sí, pásale nada. Yo te voy a pasar a vos y para que le pase. Bueno, ellos, los candidatos y también las organizaciones políticas utilizan un sistema. ¿Cómo se llama el sistema? SINAFIP. SINAFIP es el Sistema Nacional de Financiamiento Político, en donde cada candidato, titular y suplente, prepara, carga y presenta sus declaraciones juradas. La declaración de interés económico vinculado y la declaración de ingreso y gasto de campaña. Los candidatos y las organizaciones políticas a través de eso, y sí o sí tiene que ser, los reportes sí o sí tienen que ser a través del sistema. Si el candidato o la organización política presenta en otro formato o por otra plataforma
los reportes, entonces no sirve. Si una organización política trae acá en la justicia electoral, en la dirección, trae su reporte con otro formato, directamente se les descuenta por no presentar esa declaración jurada o ese reporte. Se les descuenta directamente de su subsidio o de su aporte estatal según corresponda. Entonces el sistema que nosotros usamos es el Sistema Nacional de Financiamiento Político y a través de esto ellos pueden presentar sus reportes. Primeramente, la vez pasada el compañero me pidió justamente para poder ver el sistema. Entonces, para que para las próximas elecciones, entonces le podamos asesorar, ya le podamos ayudar también a los candidatos con el sistema. Entonces, no sé, ¿vas a ponerlo mañana? Sí, cargamos. Ellos sí o sí, los candidatos tienen que solicitar su usuario y contraseña. Vamos a ver cómo sucede en las próximas elecciones, si solicitan nuevamente o van a utilizar su usuario o contraseña que ya tienen. Entonces, normalmente lo que nosotros hacemos es, en el sistema se cambia el tipo de elección. Entonces, si era elecciones internas, termina las elecciones internas, entra con su mismo usuario y contraseña y solamente cambia de tipo de elección. Ya cambia para elecciones municipales o para las últimas que fueron elecciones complementarias que tuvimos también, las elecciones internas complementarias. Entonces, el mismo sistema usan, el mismo usuario y la misma contraseña. Vamos a esperar un ratito. No, pasa ya. Profesor, Sí, lo que yo creo más es que es importante esta formación en financiamiento político, porque lo que yo creo es que hay una desconexión una vez que no hay más la campaña o dentro del calendario político. Obviamente los profesionales de esta materia sí van a manejar, pero no así, vamos a decir, los candidatos o futuros candidatos. Entonces hay una desconexión un poco de lo que son, de lo que es el financiamiento político, y ahí yo creo que la responsabilidad de ser responsable también, obviamente dentro del favor de la batalla, cuando hay de vuelta otra vez el calendario político electoral, se tiene en cuenta, pero yo creo que hay que enfocarse mucho durante este tiempo que hay un receso de la campaña política, también de mencionar el factor del financiamiento político. sí. Porque, hablo en el sentido de tomar esa responsabilidad tal como es. Claro, por eso no solamente el financiamiento político, no solamente como les había mencionado en la clase pasada, no solamente se trata en elecciones electorales, o sea, en el periodo electoral, porque tenemos dos periodos, que es el periodo electoral y el otro periodo, ¿cuál era? No, periodo electoral incluye municipal, nacional, interna. El periodo ordinario, y eso es en forma anual constante para los partidos que tienen representación en el Congreso. Los que tienen representación en el Congreso reciben aporte, ¿verdad? Entonces, los que reciben aporte tienen que realizar su rendición de cuenta en forma anual por el ejercicio cerrado. Entonces, es constante, o sea, es para todo el tiempo, no solamente para el candidato en época de elecciones. Entonces, es bueno que nosotros sepamos sobre financiamiento político en todo momento y actualizarnos porque se cambia. También el sistema se cambia. Yo no sé si el mismo sistema, yo creo que el mismo sistema vamos a usar, pero algunas modificaciones sí o sí va a tener. Porque tocaste un poco el punto de tenerlo a código, muchos no. Claro, no, pero eso es fácil. El 100% no va a tener. En estas elecciones tuvimos también que perdieron su contraseña, se olvidaron, o sea, siempre pasa. Con la gente de informática, por suerte, trabajamos bien directamente, entonces ellos consiguen y nos pasan otra vez para los candidatos. Mandan su solicitud, entonces ahí le pasamos otra vez su contraseña. Entonces ahí no va a haber inconvenientes.
¿Pudieron entrar en el observatorio? ¿Miraron algo? ¿No? Nada. Sí, ya. Sí. Sí. Tienen que entrar y mirar porque en serio es muy importante, porque si a ustedes les pregunta, no sé, un representante de alguna organización política o el candidato, entonces ahí está toda la información también de cuántos presentaron, cómo pueden descargar su declaración jurada, cómo pueden descargar la rendición de cuentas de cualquier organización política o de cualquier candidato. Entonces, pueden ir mirando ahí también. Ahí sí. Ahí sí, ya está. Gracias. Bueno, ingreso al sistema. Primeramente, entonces, el candidato tiene que tener su usuario y contraseña para poder ingresar al sistema. Ponen ahí su usuario, que es el número de cédula, el candidato solamente con su número de cédula, y se le asigna una contraseña. Este sistema es solamente de candidatos, porque hay dos tipos de sistemas, ¿se acuerdan? Uno es para los partidos, SINAFIP partidos, para los que cobran aporte, y SINAFIP candidato para los que realizan para cualquier elección para candidatos y también para las organizaciones políticas. Entonces son dos. Hoy vamos a ver solamente lo que es SINAFIP candidatos. Entonces ponen su usuario, la contraseña, después ingresa directamente al sistema y les va a aparecer esta pantalla. La pantalla principal, como les dije, acá esta parte dice elecciones. Entonces acá en elecciones se cambia ya directamente. Se cambia. Si este por ejemplo ya es de las elecciones nacionales y departamentales. Entonces si para la próxima o si este candidato va a pugnar o ya en las internas, entonces acá directamente cambia en elecciones internas complementarias. Entonces es solamente cambiar acá qué tipo de elección vamos a estar candidatándonos. Entonces se cambia acá y lo primero que tiene que hacer el candidato es llenar sus datos personales. Entonces en el primero te dice acá datos personales y entonces el candidato tiene que llenar todos los datos de él. No se ve tan bien, pero bueno, tiene que estar su nombre, su número de cédula, su domicilio, también tiene que estar si es casado, si es soltero. ¿Por qué? Porque si está casado sin separación de bienes, entonces su cónyuge también tiene que presentar una declaración jurada. ¿Se acuerdan? Hablamos también de eso. Entonces la declaración de intereses económicos vinculados, entonces tiene que presentar también la señora o el señor del candidato. Solamente para las internas. La declaración de intereses económicos vinculados se presenta solamente en las internas. Bueno, entonces se llena todos los datos del candidato y posterior a esto ya se llena los datos de la candidatura. Entonces de pasar primero, entonces se llena todos los datos personales del candidato y después ya pasamos a datos de candidatura. El primer paso sería elegir la organización política. No me veo. Elegir la organización política y posterior a eso elegimos ya también a qué candidatura estamos pugnando. Si es para junta departamental, si es para presidente. Entonces, para las elecciones nacionales y departamentales teníamos junta departamental, diputados, senadores, presidente. Entonces, se elige la candidatura a la que está pugnando el candidato. Primero elige entonces su organización política y posterior a eso a qué candidatura va a ir. Después pasamos al siguiente. Acá podemos ver si por ahí el candidato se equivocó, no era para junta departamental, era para diputado o para senador. Entonces acá le da la posibilidad de hacer un cambio otra vez, antes de
aceptar y pasar al siguiente paso. Entonces, pasa a datos de candidatura, elige la organización política, de la organización política pasa directamente a qué candidatura está pugnando y después ya puede modificar acá si es que se equivocó en algo. También tiene que elegir acá el departamento al que corresponde su candidatura, tiene que elegir si es titular o si es suplente, también el candidato a la candidatura a la que postula, ahí puede realizar otra vez el cambio. Entonces, guarda esto y pasa ya directamente a la declaración de ingreso y gasto de campaña. Alguien me dice qué es la declaración de ingreso y gasto de campaña. Ya habíamos hablado también en forma general sobre eso. La declaración de ingreso y gasto de campaña. ¿Qué es? ¿Qué entienden? Ok. ¿Cómo va gastando? Ok. ¿Alguien más me dice algo? ¿Cómo? ¿Qué estima gastar? Porque no siempre va a gastar lo que dice. Porque está hablando del presupuesto. En realidad no es un presupuesto, ni tampoco es una estimación. La declaración es lo que el candidato tiene ahora mismo para gastar durante la campaña. Lo que yo presento en mi declaración jurada no necesariamente voy a gastar todo, pero es lo que yo tengo ahora, es lo que yo hoy tengo para poder utilizar durante mi campaña electoral. Es lo que yo tengo ahora, no es una declaración de bienes porque eso es la totalidad de lo que tengo, la totalidad. Pero la declaración de ingreso y gasto de campaña dice: se informa todos los activos, bienes y recursos que van a ser utilizados para solventar la campaña electoral. Entonces, lo que yo hoy como candidato tengo y lo que voy a utilizar durante mi campaña electoral. Si yo ahora tengo en efectivo 10 millones, entonces yo voy a poner eso en mi declaración jurada. No necesariamente voy a utilizar todo eso. Si yo utilizo 5 millones, utilizo 5 millones. Pero no puedo pasar tampoco a eso. No puedo gastar más de lo que yo presenté en mi declaración jurada. ¿Qué pasaba si yo, candidato, recibía alguna donación o quiero usar más de la plata de lo que yo presenté en mi declaración jurada? ¿Qué pasaba? Porque yo hoy digo, yo tengo 50 millones y voy a utilizar durante mi campaña electoral, pero tengo más gastos, pero no puedo poner en mi rendición de cuenta del candidato. ¿Qué pasaba, Jonas? ¿Cómo? Sí, así mismo. El partido, la organización política, tiene que habilitar sí o sí una cuenta única. Entonces pasa por la cuenta única. Sí o sí tiene que pasar por la cuenta única. Por más que no va a ser, ya no va a ser la rendición de cuenta del candidato, sino va a ser de la rendición de cuenta de la organización política. El candidato va a hacer su rendición de cuenta de acuerdo a su declaración jurada, de acuerdo a su declaración de ingreso y gasto de campaña. Es lo que yo ahora mismo tengo y voy a utilizar durante mi campaña. Yo puedo modificar esto hasta el tiempo que me dice el cronograma electoral. Yo puedo rectificar mi declaración jurada, pero hasta donde me dice el calendario electoral, el cronograma. Entonces, si yo hoy puse 50 millones, al final todavía no feneció el plazo de presentación de la declaración jurada, mañana tengo más ingresos, entonces eso voy a poner también en mi declaración jurada porque voy a utilizar durante mi campaña electoral. Entonces eso sí puedo modificar y volver a presentar.
hago una rectificativa nada más de mi declaración jurada. Pero hasta la fecha que me indica el cronograma electoral. Durante todo ese periodo antes puedo hacer las modificaciones y hacer las rectificativas. Pero posterior a la fecha, entonces ya no se puede. ¿Se entiende? Entonces la declaración de ingreso de campaña sería lo que yo ahora mismo tengo. Yo candidato tengo ahora. No es lo que posiblemente voy a tener. No es un presupuesto y no es una estimación tampoco. No es una estimación de cuánto voy a gastar, sino es lo que tengo de ingreso ahora mismo. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? No es un presupuesto ni es una estimación entonces. Es lo que yo dispongo en el momento para poder utilizar durante la campaña electoral. Bueno, entonces el candidato le va a dar clic acá, de ese candidato, y le va a aparecer ya directamente los puntos principales. El primero le va a preguntar si posee efectivo. Entonces, si el candidato tiene efectivo, si yo tengo ahora mismo en mi bolsillo 10 millones, ojalá, ¿verdad? Entonces yo voy a poner acá en importe 10 millones en CI-RUC del pagador. ¿Qué se pone acá en CI-RUC del pagador? Se nota que vos estabas muy al pendiente de... Bueno, como dijimos, financiamiento político, fiscalización de financiamiento político. Nosotros no podemos recibir ninguna donación, nada no podemos recibir en forma anónima. ¿Se acuerdan de que hablamos de eso? Entonces acá te dice luego el origen. Sí o sí necesitamos saber el origen, de dónde viene la plata. Por más que yo ahora tengo en efectivo 10 millones, yo, Dirección de Financiamiento Político, Dirección de Fiscalización, necesito saber de dónde viene ese 10 millones que está presentando acá este candidato X. Entonces acá le da ahorros, alquileres cobrados, cuentas cobradas, dividendos, herencias, honorarios, remuneraciones por alguna venta de activo o alguna venta ocasional de bienes. ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo en efectivo 3 millones, 10 millones, lo que fuese, y era de mi remuneración, entonces voy a seleccionar acá remuneraciones percibidas y voy a poner acá la cédula o el RUC del pagador. Entonces, si va a ser de la justicia electoral, entonces de la justicia electoral. Remuneración de la justicia electoral. 10 millones que tengo en efectivo. No es lo que tengo en mi cuenta porque hay otro apartado que es de cuenta. ¿Se entiende? Es lo que yo dispongo en efectivo ahora mismo. ¿Sí? Claro. Porque yo, o sea, es mi plata, pero tengo que saber el origen de esa plata. ¿Sí? Bueno, después tenemos donaciones o contribuciones monetarias. Acuérdense, donaciones o contribuciones monetarias son donaciones que yo recibo hasta el día de la presentación de mi declaración jurada. Si yo recibo donaciones después de presentar mi declaración jurada, después de que fenezca ya el tiempo, entonces eso ya pasa ya a la cuenta de la organización política. Si yo recibí antes, entonces yo puedo agregar acá. Entonces tengo que poner acá el importe, el RUC o cédula del aportante, forma recibida, si fue en cheque, efectivo, giro o transferencia, y también tengo que agregar un archivo que es un formulario de donación. También habíamos hablado de eso en la clase pasada, que sí o sí ellos tienen que presentar un formulario de donación por las donaciones justamente que reciban. ¿Sí? Los límites, todavía no hablamos del límite de ingresos, todavía. Bueno, entonces después les voy a comentar. ¿Por qué? Bueno, les voy a comentar nomás ya. ¿Por qué? Porque hay un límite de ingreso en efectivo. Una persona, o sea, una organización política o un candidato puede recibir en efectivo hasta 10 salarios mínimos. Pasando los 10 salarios mínimos
sí o sí tiene que ser por cheque o transferencia directa. ¿Se entiende? Sí o sí con cheque nominativo y transferencia bancaria. No puede recibir más de 10 salarios mínimos en efectivo. En total, ¿Cómo? porque puede haber varios aportantes No, de una persona. de una persona. De una persona. Si vos me vas a donar hasta 10 salarios mínimos, sin problema puedo recibir en efectivo. Pero si vos me vas a donar 30 millones o 40 millones, entonces sí o sí tiene que ser ya con cheque o transferencia. No, perfectamente eso. Y si hay otros donantes, no importa, no es Lo mismo, si Juani me dona 10 millones, no hace falta que sea con cheque. Vos me vas a donar 20 millones, juntos ya 30 millones, pasa ya los 10 salarios mínimos, pero es totalmente por separado. Es por donante. ¿Sí? Después tenemos préstamos contratados para el financiamiento de la campaña, que hablamos también una forma de financiar la campaña electoral. Entonces acá tiene que poner la entidad acreedora, también el plazo de la deuda, el importe que está recibiendo de préstamo. El sexto sería, sí, posee inmueble. Esto más bien ya es a modo informativo. Estos por ejemplo, se suman, posee efectivo. Si yo tengo 10 millones, tengo en donaciones 20 millones, tengo préstamos 50 millones, ahí me suma 80 millones. Entonces yo sobre esos 80 millones puedo hacer mi rendición de cuenta. O sea, sobre 80 millones yo puedo gastar. Más de 80 no. Esa es la parte monetaria. ¿Se entiende? Entonces yo tengo en efectivo 10 millones, tengo 20 millones en donaciones, tengo 30 millones en préstamos, entonces ahí tenemos 60 millones. Entonces sobre eso, ese sería mi tope para presentar mi rendición de cuenta. ¿Se entiende? Después ya sería a modo informativo la parte de inmueble. ¿Por qué? Para que nosotros sepamos también si está utilizando ese inmueble como PC, por ejemplo. Solamente en ese caso. Si yo candidato tengo mi casa, pero no voy a utilizar esto como PC o como reunión, entonces no hace falta que yo ponga eso en mi declaración jurada. Solamente si voy a utilizar durante mi campaña electoral. ¿Se entiende? Entonces, tengo mi inmueble, no voy a utilizar mi inmueble, voy a alquilar nada más otro inmueble. Entonces, en ese caso, no hace falta que yo ponga ahí mi inmueble propio, porque no voy a utilizar durante la campaña. Es solamente si es que voy a utilizar. Si te va a empezar, profe, Sí. ¿es porque yo voy a dedicar algo en ese lugar o porque generalmente un político en su casa y su PC también y tiene otros lugares, ¿verdad? No poner su casa, por ejemplo, y poner su PC, propiamente como local, tipo local fijo, es porque se va a dedicar algo ahí, o tampoco yo no puedo poner mi PC para mi casa, por ejemplo. Eso es independientemente a la situación. Si yo candidato voy a utilizar para reuniones mi casa, voy a tener también, no sé, la casa de mi hijo, la casa de mi tío, la casa de mi primo, otro lugar, entonces voy a consignar ambos. O sea, sin problema puedo consignar varios acá. Entonces, uno tengo para reuniones generales, otro para reunión más chicos, si es en la casa, entonces no hay mucho espacio, pero suelo hacer reuniones ahí, entonces voy a consignar acá. Si tengo otro PC, voy a consignar también ahí. Sí, sí, no importa, y de igual manera. Es solamente a modo informativo. Se pone acá el valor estimado del inmueble, pero es para llenar nada más. Es a modo informativo nada más. Si es alquiler ya va a entrar en mi rendición de cuenta, ya no va a entrar acá. Claro,
Esta parte no monetaria ya es informativo. Entonces es solamente para que yo pueda informar que voy a estar utilizando este local como PC o como algún punto de encuentro o para reuniones. A partir de inmueble, entonces, Sí, el valor de inmueble no me va a sumar para mi gasto. Solamente me va a sumar efectivo, donaciones y los préstamos que yo tengo ahora mismo. Entonces, acá te dice un valor del inmueble, pero esto no me suma al importe que yo voy a estar gastando. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Después tenemos también equipo de transporte. Si yo tengo una moto, si yo tengo un vehículo, si yo tengo 3 vehículos, tengo 3 autos, solamente un auto voy a utilizar para mover gente. Entonces solamente un auto voy a poner acá. Por más que yo tenga 3 vehículos, no voy a poner los 3 vehículos, porque no voy a utilizar los 3 vehículos. Voy a utilizar solamente un vehículo. Entonces voy a poner acá ese vehículo que voy a estar utilizando durante la campaña electoral. ¿Se entiende? Eso es a modo informativo. También te pide el valor de rodado y este tampoco suma para el gasto, solamente a modo informativo. ¿Cuál? Los rodados. ¿En qué parte? Sanciones no tiene. No tiene tampoco multa. Por eso es a modo informativo. En algún momento nosotros trabajamos directamente con la Dirección de Fiscalización. Ellos lo que hacen es, por carga de combustibles, ellos piden una planilla de combustible. Entonces, para realizar ese cotejo entre los gastos de combustible que tenga y también acá, porque en esa planilla de combustible le pide número de matrícula, número de chapa, entonces para cotejar también. pero eso sería en rendición de cuentas. Eso ya sería en rendición de cuentas. Porque vas a tener varios vehículos de varias otras personas que van a aportar a tu Y eso le pones también en tu planilla de combustible. En la planilla de combustible. Este es a modo informativo. Ellos capaz, yo no sé cómo se manejan ellos directamente con el tema del control, porque es otra dirección que es de fiscalización. Capaz y les sirva esto para justamente cotejar con esa planilla que ellos presentan en su rendición de cuentas. No, y por eso, te puede coincidir con uno. Porque yo mi vehículo voy a utilizar también, voy a cargar también combustible en mi vehículo para poder hacer mi recorrido. Puedo utilizar durante el periodo otros vehículos, puedo alquilar otros vehículos. Entonces eso también va a figurar en la planilla de combustible. Pero esto es a modo informativo para la gente de fiscalización, porque ellos son los que piden la planilla de combustible. ¿Se entiende? Eso es a modo informativo. Esto también es a modo informativo. Y por lo que le comenté justamente, es netamente a modo informativo. Todo cero. Así su declaración jurada es todito cero. Normal. Realmente es un trabajo gigantesco y realmente a mí hasta ahora no encuentro la lógica que sea necesario, porque lo mismo que usted me está diciendo, doctor, ¿verdad? ¿Para qué yo hago una declaración? Es que hay un error ahí, ¿sabe qué ocurre? La gente no entiende que es una declaración de gasto en campaña, la gente entiende que es una declaración Jurada. de bienes. Claro. Y ahí entra en un conflicto y a la falta de conocimiento de mucha gente que puede candidatarse para, ya sea dentro de la interna partidaria en general.
desde mi punto de vista. Genial. Usted me dice, no es necesario, ¿para qué voy a hacer una declaración de mi casa, siendo que yo como un candidato tengo en una Asunción 10 veces, ¿verdad? Y hay gente que no son ni mis amigos, son meramente políticos que ponen su casa para dar. ¿Cómo declara una elección? Porque iba a estar publicando fotografía, iba a estar aquí, si se va, verifica que vos gastás ahí. Nada de eso no ocurre. O sea, quiero más. Sí, entiendo, no entiendo perfectamente. ¿Por qué tanto hacer una cosa que podría ser mucho más práctico y ir realmente a lo que dice la ley para eso? Claro. Es a modo de cumplimiento de lo que dice la ley. Pero, Claro. sobre el punto, claro, hay una falla demasiado grande en ese tema. Voy a contar por qué. Sí. En la validación de la persona. O persona paraguaya, por ejemplo, no sé, todos lados. Ya, con ese ya me parece para mí que si ya es una ley de información, no es una cosa que tiene su tiempo, ¿sí? Entre que o tener una lista de 4, 12, 24 por distrito, ¿sí? Ponerle Asunción, o sea, y después, como le decía el tipo, te dice, como dijo el doctor, no quiere porque ese es su bien, ¿verdad? Entonces, no te pasa su correo, no te pasa ni con la renovación ni con la hacer, te inventas. Entonces, cuando uno inventa esas cuestiones, desde ese La declaración falsa. claro, pero ¿y quién te dice que es falso? Y ahí la solución. Nosotros somos del mismo partido y se nos plantea un problema demasiado grande justamente en este tema. Las declaraciones juradas. Sobre ese punto, porque sí, hay una ley de financiamiento político, hay unos formularios. A mí esto puede llenar de 33 candidatos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no sabían. Claro. ¿Sí? Segundo, la señora de más de 50 para arriba, no, correo electrónico no maneja. No maneja su contraseña, nada. Y aquí quiero llegar a que podemos completar todos los campos, pero eso no significa que eso sea real. O sea, el control va a variar sí o sí de lo que es la realidad. Podemos caer en un delito porque sería producir. Sí, pero acuérdense que las declaraciones juradas son personales. Por algo se le da un usuario y una contraseña a cada candidato titular como también suplente. Pero Por- La realidad. Yo sé, la realidad es otra cosa, sabemos. La realidad es otra cosa, sabemos eso. El hombre tiene que verificar el proceso de declaración jurada. Usted puede asegurar. Usted puede asegurar. Eso sabemos. Pasa. Y va a pasar. Y va a seguir pasando hasta que no se cambie o no se modifique. Pero es lo que tenemos ahora mismo. Entonces, yo les cuento. El control de las declaraciones juradas, como yo les estaba mencionando hace rato, es independiente a nuestra dirección. Lo que se me ocurre es que hay que tener una materia más de fiscalización. Ustedes van a tener la última clase, van a tener una clase de fiscalización, que es de la dirección de fiscalización. Entonces, con ellos, a ellos yo quiero que les pregunte también cómo hacen el control de las declaraciones juradas. yo lo que entiendo, profe, es la cuestión de cumplir con lo que dice cumplir con lo que dice las letras, formalismo. Está muy bien, así como también siempre nos dicen que las listas son cerradas, ¿verdad? Y el formalismo, o sea, la lista tiene que ser cerrada y el formalismo te dice que tiene que presentar el tiempo y forma, ¿no? Por pasar el tiempo y ya no se puede más, ¿cierto? Claro. Y generalmente te ocupa muchísimo tiempo global, después de esto, ir a explicar otra vez esta cuestión que para mí yo agradezco muchísimo la clase porque ya con la comer con todo. Uno, yo ya sé que debería ser esa persona que
esto no es una declaración de sus bienes personales. Hay partes que son informativas, ¿verdad? Así mismo. Que esto es una disponibilidad de hoy, que a mí me pareció un discurso importantísimo para las personas que nosotros tenemos que Claro. manejar. Porque como dijo el doctor, se maneja más de 30.000, 20.000. Claro, de otra forma, pero este es un discurso espectacular Sí. para nosotros que estamos en el campo. Claro, justamente por eso las clases no vamos a hacer lo que dice acá y vamos a ir leyendo. Por eso yo quiero que ustedes me hablen, me indiquen, me pregunten. Nosotros tuvimos capacitaciones casi todo el tiempo. Gino sabe muy bien, todos saben, la mayoría saben que nosotros también en la dirección le asesoramos, le capacitamos a todos en forma virtual, presencial. Lastimosamente, hasta los candidatos ni se interesan en hacer esto, ni se interesan en saber por lo menos qué es lo que está presentando como declaración jurada. Entonces hay una falencia grande por parte de la organización política también en ese sentido. Porque ¿por quién me estoy candidatando? Por la organización política. Yo soy figura de la organización política. Entonces, si yo luego como candidato no sé qué es lo que estoy presentando, entonces, ¿cómo la gente también va a apoyarme a mí? ¿Se entiende? Nosotros somos privilegiados en saber mucho detalles de la... Gino. No. Yo quiero defender un poquitito la ley de... Dale, Gino. Igual que no hay ninguna idea todavía sobre lo que estamos ahora. En realidad, la experiencia que tuvimos nosotros y la declaración de la dirección de financiamiento político es un trabajo extraordinario para ayudar a las organizaciones políticas a cumplir al máximo. Pero mucho de la responsabilidad, la mayoría está en los partidos políticos y los movimientos. Y va a seguir siendo así. Y sin embargo, hay partidos muy grandes como la ANL que representan muchísimas candidaturas, un número extraordinario y se cumple. Y si bien a ver ni un mismo santiagueño fue el que se sentó a la computadora a cargar los datos que le exige la ley, se cumplió. En nuestro caso presentamos candidaturas en todos los departamentos de igual forma, muchos menos, pero hicimos un esfuerzo de concientización interna del candidato para que sepan que esto es ley, esto es obligatorio. Si uno quiere ser candidato, tiene que hacer eso, y como que tiene que hacer otras cosas más. Y en la práctica nomás, porque esta vez incluso se pidieron menos cosas ya de lo que se pidió en el 2021 en los municipales. Se quitó muchas. Los campos eran mayores. Buques, aeronaves, todo eso se quitó. Sí, antes tenía ahora todavía tiene. Y hay que cargar, por ahí no tenía que cargar. Claro. En la práctica, las elecciones nomás también vamos a ver cómo simplificamos al máximo, pero sin perder la esencia de que haya un registro que aunque es meramente declarativo, sirva eventualmente para alguna investigación en el futuro, o cumpla su función de poder informar a la ciudadanía, por ejemplo, que este candidato, cuáles son los bienes que posee o el uso para su campaña. Es cierto, la gran diferencia es que con este trabajo ahora era que esto no era una declaración jurada de bienes, sino de gasto de campaña. Pues son dos conceptos que se van en la práctica ya ganando, digamos, o superando en realidad. Claro, y Como hace 3 años era un misterio o asustaba de jugar con la máquina. Hoy no era mayoría, de eso se estaba es por proceso en realidad. O sea, la ley 6501, ¿de cuándo es? 2020. Sí. Bueno, fue la primera vez que se utilizó esto fue en para las elecciones municipales. Ahora ahora para las elecciones generales fue muchísimo mejor
en realidad en cumplimiento y todo. Entonces, es por proceso. Nosotros de la primera elecciones municipales cambiamos mucho el sistema, porque fue la primera vez que se tenía que hacer porque la ley era muy nueva. Entonces se tenía que implementar de esa manera. Entonces, con las elecciones posteriores a eso, para las elecciones nacionales, cambiamos también otra vez el sistema. Así como decía Gino, le quitamos varias opciones que era innecesario. Entonces, posterior, vamos a ver para las próximas elecciones cómo va a ir cambiando esto. Yo estoy seguro de que por algo está acá esto. O sea, por algo está. La Dirección de Fiscalización no va a poner por poner nomás esto también ahí. Entonces, es el manejo que ellos tienen. Entonces, es de acuerdo a lo que ellos les parezca necesario. Porque quitamos lo que era innecesario y dejamos lo que es más necesario para cada candidato o para la organización política. Gino. Sobre lo último nomás, finalmente, como fue la sede en su momento cuando tuvo la campaña nacional por una causa nacional que era empezar a formalizar, ahora todavía está formalizar la economía y que las personas que se dedican a actividades comerciales tengan un grupo. Eso era mucho más complicado. Entonces se vio que la gente no quería hacer ese trámite. Entonces, ¿cómo va a despertar por la ciudadanía para que finalmente haga algo que todo lo que le diga que haga? Creo que en el futuro, así, digamos, ajustando y haciéndole lo más fácil posible al candidato, se va a llegar al cumplimiento, ¿verdad? Claro. Pero eso va a dar su tiempo. Adecuarnos a algo es complicado luego. Adecuarnos a una ley. Adecuarnos después a lo que sale de la ley es peor todavía. Entonces es ir avanzando de a poco. ¿Y por qué también? Si nosotros decimos, bueno, el candidato X no sabe luego, ella no usa luego esto, es el momento de mostrarle, es el momento de explicarle ahí. Entonces esa es la cuestión. O sea, ahí vamos a ir cambiando en realidad nosotros. Porque ¿qué me sirve también a mí? Yo voy a presentar todas las declaraciones juradas de mis candidatos. Al final yo también le estoy pasando por ignorante a mi candidato. ¿Se entiende? O sea, es justo y necesario de que yo, como administrador o como representante, entonces yo le indico también. Hay una cuestión acá muy importante. Vos necesitas participación de un candidato, ¿cierto? Si no, no va a haber elecciones. Claro. Entonces, el que proporciona el ropaje al candidato, como usted va a decir, el movimiento o el partido político. Si el partido político no cumple el tiempo y forma lo que va a hacer una persona, se le cae la candidatura. Entonces, tampoco no están así. Claro. O sea, es demasiado, estamos muy, ¿cómo se puede decir? Claro, es así, es la realidad de la cuestión así. Claro, eso. Notar eso. Es que sea más dinámico, Esta parte. más sencillo. ¿Cuál, decimos, cuál sería complicado para un candidato? La parte de inmuebles. Por ejemplo, ahí hay una cosa. ¿De qué te sirve tener la información al solo efecto de información? El caso, por ejemplo, de mi rodado o de mi casa o de mi yate o de mis aviones, si no voy a hablar. Yo fui candidato a senador y yo puse solamente un número y después no puse nada. Nada, porque no tiene un sentido. Si hay un control, así como dijo Gino, sí, pero el día de mañana podemos hacer un cruzamiento, un control de financiamiento. Ese es un lindo ideal, ¿verdad? Pero en la práctica esto no es una declaración jurada realmente. Eso es así. Entonces, a lo que quiero llegar, que sea más práctico, más no cargarle una cantidad de cosas, porque de repente alguien de fiscalización dijo, ahora vamos a ver si tiene bicicleta para saber si en bicicleta tipo Antonio Julián hace su campaña. Te voy a decir más, Ruso. Te voy a decir más de ese tema. Sí. ¿Sabes cómo es el tema de seguridad de ese tema? Ajá. La gente
porque siempre increíble, pero o sea, hay tipos que te dijeron a su mujer que él no tiene que casar, o de verdad, así, ya le dijeron a su mujer que no tiene que casarse porque la educación, o tiene que hacer. Le culpa ahí a la ley ya ahora. Vamos a separarnos porque la ley me dice. Vamos a separarnos porque la ley me dice que no tengo. Es más, a lo que dice Tino, ¿verdad? Ya dice Tino, esto yo puedo utilizar el día de mañana por si hay un delito. Esto no es cierto. Esta información no puede ser utilizada en contra de mi persona. Claro. ¿Sí? Pero hay que aclarar. Lo que yo puse soltero, que el día de mañana no fue parcialmente, eso es otra figura. Pero no puede ser utilizada esta información para ese interés. Hay un enriquecimiento ilícito, porque realmente al fin y al cabo esta normativa parte de esa premisa, de dónde viene la fuente de financiaciones para los candidatos. Claro. Ese es lo que quiere precautelar ese sistema. Yo lo que dije es, No, por favor, De hecho que nosotros estamos para aprender acá y seguir un poco debatiendo sobre el punto. Genial, me parece genial. Yo necesito lo saber también. Estamos a una realidad totalmente diferente. A eso nomás lo que vamos. Hablamos de equipo político, hablamos de movimiento, hablamos de partido y se va engrosando. Con lo que hablamos, yo le voy a preparar otro trabajo para poder. Quiero contar que ciertamente cuando los candidatos presentaron Ajá. muchos se pusieron solteros para no tener que presentar el de su cónyuge. Claro. Sí, claro. Esa fue la gran mentira. Sí. Casi todo el mundo se casa con viene con otro lado y nadie Igual. presentó. Hace rato me quedé. Sí. Llenar todo esto es lo tan difícil. Lo más difícil es que logren su plan de uso sexual. Para que tengan, para que sepan. Ahí es donde ¿Su qué, disculpa? Su contraseña. Para que se acuerden de su contraseña para generar. para generarlo ya. sí, Claro. ¿Qué pasa si un candidato de la lista no completa su declaración? ¿Qué hablamos la clase pasada? No tuvo el lista, ¿Alguien le dice al compañero cómo era? ¿Eh? Alguien que estuvo Gino, los dos compañeros de atrás. ¿No se acuerdan? ¿Cómo era? Jonás. No sé, me calculo. Sanciona pero porcentual, vaya 30%. Hace multa proporcionalmente al partido político. Sí. Si él, 40% del total del subsidio. ¿saben cómo es? Después le voy a pasar también la resolución, la parte de sanciones, vamos a dar en la clase de subsidio. Esa parte. Entonces te obliga el partido a hacer. Claro. Ahí, ¿por qué yo les dije, por ejemplo, yo soy candidato, pero ¿quién es mi figura principal? La organización política. La organización política es la que va a recibir también subsidio. El candidato, porque no presentó, no va a tener ninguna multa ni una sanción. Pero ¿quién va a tener la multa o la sanción? Va a tener la organización política. Entonces, es responsabilidad también de la organización política estar al pendiente de su candidato. Porque, ¿quién va a sufrir ahí el descuento? La organización política. Yo como candidato no voy a tener ninguna sanción. Y es porcentual. Si no presenté mi declaración jurada, yo, candidato, tampoco voy a presentar mi rendición de cuenta. Entonces ya voy a tener 2 porcentajes. Si yo no presenté mi declaración jurada, se me va a descontar porcentualmente. Si yo no presenté mi declaración jurada, por ende no voy a presentar tampoco mi rendición de cuenta. Ya no me va a permitir eso. Entonces va a tener también sanción por rendición de cuenta.
al partido. al movimiento. Sí. Entonces, la responsabilidad, ahí es lo que quiero llegar, la responsabilidad recae siempre en el partido político. Así mismo es. ¿Y cómo se usa otra herramienta? Porque yo me acuerdo que decía, no, si vos no llenaste tu documento vas a tener una multa de 20 millones. Así se pasó. Los que hicieron eso en realidad, a mi parecer, hicieron bien también los partidos. Así. Las organizaciones políticas le ponen también así algunas reglas, de cómo le va a multar o de cómo le va a sancionar a su candidato. Si yo hoy me candidato, no presento mi declaración jurada, no presenté ni mi rendición de cuenta, por ende, mi organización política va a sufrir sanciones. Entonces, bueno, vamos a poner una disposición. Si el candidato X no presenta su rendición de cuentas, su declaración jurada, va a tener una multa de tanto o no va a poder participar en próximas elecciones. O sea, eso ya sería una disposición ya de cada organización política, porque directamente recae sobre la organización política. ¿Qué pasó con todas las declaraciones que presentamos? ¿Cómo? Se revisó toda la declaración. Fiscalización. Uno a uno se fiscaliza. Inteligencia artificial. Yo les comento eso. Yo no me quiero meter en lo que hace la dirección de fiscalización, porque yo soy parte de la dirección de financiamiento político. Ustedes van a tener una clase con un representante de la dirección de fiscalización. Entonces, ellos se encargan de las declaraciones juradas. Ellos tienen su procedimiento también como nosotros tenemos sobre la rendición de cuentas. Entonces, ahí quiero que pregunten también esa parte. Porque en serio, es necesario. Yo como ciudadano necesito también saber. O sea, esa es la idea. Yo tengo que saber de qué es lo que se está haciendo también, de mis declaraciones juradas. Cómo hacen el control también de esas declaraciones juradas. Ellos tienen su sistema ROS para poder, ellos filtran de acuerdo al movimiento, de acuerdo al importe que tenga como ingreso o como egreso. Entonces ellos hacen su muestreo. O sea, yo creo y yo quiero estar también en la clase de fiscalización para poder ver esa parte, porque es justo y necesario. Gino. Sí, finalmente, creo que para convencerse de que puede servir esto, hay que ver un ejemplo emblemático que caiga bien en un candidato que pudo haber ganado las elecciones y que efectivamente haya estado vinculado al narcotráfico o al crimen organizado y que producto de su campaña haya sido a través de financiamiento de estas organizaciones terroristas o Claro. Hay que haber un caso en concreto para creer eso seguro. Y si bien esto no constituye, digamos, un elemento de prueba contundente, no lo hace, genera un registro que es un documento público, que eventualmente cuando llega y si hay un trabajo de inteligencia, porque es cierto, la dirección de financiamiento lo único que hace es generar un recurso, que antes no existía el recurso. Era a nivel partido nomás. Directo. Hoy existe un registro que antes no existía. Si se encargan realmente los datos no reales al final, bueno, en la práctica vamos a ver si eso ocurre o no. Hay candidatos que efectivamente llaman la atención, que no tienen un peso partido por la mitad y claro, gastaron más de lo que puede haber gastado otro pequeño, como se han titulado a presidente u otro candidato de mucho movimiento. Yo tengo Por algo se genera registro. Claro. Yo. Pero cada candidato de candidatura es totalmente independiente a eso. O sea, Lo que decimos nomás, profesor, es, al fin y al cabo, yo creo que se rellenan nomás los formularios y ahí no condice con lo que vos decís, porque nadie es realista de lo que está haciendo. Sabemos que ese documento no va a decir nada relevante para. Depende, como yo digo, hay que ver un caso emblemático. Probablemente pasan 100, uno va a caer, otra vez uno, pero todavía es un
Yo creo que eso en serio vamos. Sí. Esperen, vamos a hablar de a poco porque si no, no nos vamos a entender acá. Vamos a decirme. Si bien, según lo que yo entiendo sobre la ley de financiamiento político, es la trazabilidad del dinero que se utiliza en las campañas. El origen de ese dinero. El dinero, por dónde viene, pero siendo bien sincero y como dijo el compañero del campo, los perros ahí declaran tanto guaraní, pero ¿cómo va a determinar que gastó eso? Gastó 1.000 millones más aparte de esos 10 millones de declarados. O sea, ¿cómo eso se controla? ¿Cómo eso se Se declaró 10 ¿Qué? millones y gastó 100. Claro, pero vos decís que pasa mal, ¿no? Yo quisiera A eso es lo que iba yo también. Y les quiero volver a decir y decir. Esa parte del origen van a tocar en la última clase. En la última clase que es de fiscalización. Ellos se encargan directamente del control del origen. ¿Sí? Por ejemplo, profe, yo quisiera decir lo que usted dijo recién, y por lo que dice Tino, el tema del proceso. Esta es una cuestión cultural, ni siquiera es una cuestión cognitiva, ni que personal. Esto va una generación o dos generaciones son lo que van a tener. Y es guaraní, nosotros estudiamos guaraní, hicimos esa clase y entendíamos que nosotros era orar más nuevo siempre aquí. Nos comunicamos con Paraguay, ¿verdad? Hoy estamos dando un ejemplo de lo que está pasando dentro de la política de Paraguay. Claro. Este proceso, mi hijo, nuestro nieto, o lo que sea, ya van a tener otro tipo de consecuencias de lo que haga, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este es un proceso que nosotros como sociedad tenemos que llevar, pero que nos tiene como punto de vista lo siguiente. Dentro de la ley electoral te dice, no, estamos hablando de la ley, Claro. de política. Dentro de la ley electoral te dice que vos, movimiento o partido político, sos el único que puede acreditar candidatos. En cambio, el financiamiento político dice que no, el candidato es el único que tiene que, ¿cómo se llama? Hacer su Declaración jurada. Su declaración de jurada, sí. O sea, vos candidatos son responsables de eso. Al final, lo que está haciendo es está limitando al ciudadano trabajo. Estamos hablando de que el proyecto de la ley no, con la ley está así y es lo que tenemos. ¿Verdad? Claro, del sistema, del proceso. Claro, ¿qué mejorar estamos hablando, no? Entonces, yo entiendo que esa responsabilidad que le da al candidato para al candidato, uno le está haciendo correcto. Porque es toda una cuestión, estamos hablando de cultural, ¿verdad? Bueno, si te correo tan traficante ganamos, pero una persona que puede hacer por la sociedad y no queriendo enfrentarse a toda la estructura de, porque esto es formalismo, sí, formalismo, pero más profundo cuando se la estructura de burocracia, a enfrentarle a esta burocracia gigantesca, porque así es la realidad. Claro. Entonces, esas son las cuestiones que nosotros, como usuarios de este sistema, tenemos que ir limando para que de verdad llegue a su fin. Claro. Por eso anoté ya acá varias cositas. Entonces, esta es la clase en realidad, no es lo que yo les voy a comentar directamente de lo que pasa o lo que idealizamos que pase o de lo que pensamos que pasa. Ustedes lo que están en el campo directamente. Nosotros lo que hacemos es controlar. Yo en mi dirección controlo las rendiciones de cuentas. El otro compañero en su dirección controla la parte del origen. Pero ustedes son los que están en el campo. Ustedes saben la realidad. Entonces la realidad. Por eso les voy a pasar después algo que para poder ver más al respecto. Bueno, vamos a continuar y después vamos a hacer otra vez un pequeño debate acerca de esto, porque en serio me gusta a mí saber también,
porque nosotros somos los que controlamos. Entonces es necesario que nosotros sepamos también cómo es el campo directamente. Entonces, no así las cosas matufiadas que se hacen, pero las cosas realmente que está ahí. La realidad, así mismo. Bueno, No deja de ser legal lo que se hace. ¿cómo? No deja de ser legal lo que se hace. Es por el cumplimiento. Claro, no deja de ser legal. Claro, es el cumplimiento. Lo que pasa es que en todo este proceso democrático que nosotros vivimos, a la justicia electoral, hoy día le estamos teniendo presente. Ajá. ¿Por qué? Porque pasó un proceso de lo bueno es de menos a más. Y esto va sumando para que siga creciendo todo, Claro. todo bien y en forma. Un aplauso, ¿verdad? Porque se está creciendo y la justicia electoral está dando una base Avanzando. sólida para que seamos formales y que verdaderamente lo que elija el electorado o el ciudadano paraguayo, paraguaya, se pueda dar los resultados. Eso es muy loable. Claro. Pero lo dinámico que es nuestra sociedad, ¿no? Nosotros pasamos a ser personas que estaban organizadas por ser para llegar a un objetivo de cuidar el municipio, cuidar el país. Nos estamos yendo ahora a un tema financiero. Sí. Porque de verdad la sociedad ahora está usando la política como una. De eso también hablamos con él, justamente con el director. La vez pasada en la primera clase estuvo él y estuvo comentando justamente sobre eso. Entonces es necesario, realmente es necesario. Bueno, vamos a continuar porque tenemos poquito ya. En serio, a mí me gustaría después, para poder cerrar bien, hablar, ver algún debate para que podamos entender cada uno lo que pasó en realidad en el campo directamente. Entonces, para ir hablando sobre eso, ¿sí? Vamos a continuar. Después tenemos donaciones, contribuciones no monetarias. Esto se refiere a si yo tengo alguna donación de inmuebles, muebles, bienes, cualquier tipo de bienes, o también servicios por honorarios profesionales o cualquier otro tipo de asesoría, entonces también se puede poner en donaciones o contribuciones no monetarias. Entonces esto tampoco le suma porque no es monetario, ¿sí? Y el último, que son los gastos de campaña, porque el candidato puede ya tener gastos durante el periodo de su presentación de su candidatura. Entonces, puede agregar ya esos gastos en este apartado. Esto no le resta al ingreso que tiene, sino es también a modo informativo. ¿Sí? Bueno. Todo lo que yo gasté antes de presentar mi declaración jurada. ¿Puedo cargar o no? O sea, eso ya es independiente. Y si cargo al solo efecto A solo modo informativo. Tampoco no tiene ningún... quiere decir que yo antes de presentar mi declaración jurada puedo hacer todo un sistema de campaña, todo un sistema de publicidad de campaña. No, publicidad, sabemos cuánto tiempo tenemos de publicidad también. Sí, pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, a mí me regalan 10.000 compañías antes de presentar mi declaración? Perfecto, esto va a entrar acá en donaciones o contribuciones no monetarias. Claro, claro, porque es una donación que yo estoy recibiendo. ¿Y va a entrar dentro de mi ingreso? No va a entrar dentro de tu ingreso. Eso no te va a descontar, porque es una donación no monetaria, no es efectivo que yo estoy recibiendo, es un servicio, es un bien, es un servicio. Entonces yo voy a agregar eso acá, en la parte de donaciones. ¿Se entiende? Si yo hago un grupo o una mentalidad, También. un recibo de ese tipo. ¿Dónde? Antes de mi campaña, antes de empezar. Antes de tu campaña, sin problema puede ingresar acá. Porque viste que yo para saber cómo hacer mi candidatura, por ejemplo, Ajá. tener una cierta cantidad de aceptación de la sociedad o algo por el estilo. Entonces yo hago un fondeo que tiene su costo de unos cuestiones. Entra dentro de los gastos que pueda tener. Todos los gastos que tengan que ver con mi candidatura puede entrar si no está dentro del periodo electoral. Por eso son declaraciones de ingreso y gasto de campaña.
O sea, son gastos de mi candidatura que yo ya puedo agregar en mi declaración de jurado. Lo que nosotros después verificamos son los gastos que sí corresponda durante el periodo. Sería al día siguiente de la oficialización de la candidatura hasta el día de las elecciones. Entonces, todos esos gastos sí ya directamente tienen que presentar en su rendición de cuentas, con la factura, con todos los documentos que sea necesario. ¿Sí? Bueno, pasemos. Declaración de intereses económicos vinculados. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es la declaración de intereses económicos vinculados? Intereses económicos vinculados. Participación en persona jurídica. Esto también. Relacionamiento con el Estado a través de algún sistema de licitación, empresa, concesión. Así mismo es. Toda la parte de, no necesariamente con el Estado, una empresa privada, una empresa pública, todo el vínculo que yo pueda tener con alguna empresa. ¿Se entiende? Es una declaración donde se informan los vínculos o participaciones que tiene el candidato con una persona jurídica. Si yo soy socio de una sociedad, si yo soy director de una sociedad, si yo soy accionista de una sociedad, entonces eso se agrega en la declaración de intereses económicos vinculados. Todo lo que tenga que ver conmigo, la empresa conmigo, yo con la empresa. ¿Se entiende? Si yo no tengo ningún vínculo, si yo no soy socio, no estoy como director, no soy accionista, entonces esto se presenta vacío. O sea, se pone acá directamente no. Acá, por ejemplo, el primero nos dice persona jurídica en la que el candidato es accionista, socio o asociado. Si yo no tengo nada que ver con esto, entonces acá le pongo no y ya paso directamente. Si es sí, acá te pide algunas cosas que tenés que poner. Si es tipo de interés económico, accionista, socio, asociado. Tipo de vínculo, si soy accionista, asociado, director, gerente, tengo que poner el RUC o la razón social en realidad de la empresa o de la sociedad y también el porcentaje de participación que yo tenga con esa sociedad. Esto también es a modo informativo. ¿Y en qué afecta? Yo tengo una consultoría. Ajá. ¿Cómo declarar? Llevemos 40% de A modo de ejemplo, tengo una consultoría Ajá. integral, ¿verdad? Ya sea legal, ¿en qué afecta esa declaración? ¿Cuál es el objeto de? En realidad no afecta. O sea, no afecta porque yo solamente necesito saber si yo tengo algún ingreso a través de esa empresa o a través de esa consultoría y ese ingreso esté utilizando para mi campaña. O sea, solamente si incluyo mi ingreso con la consultoría, por ejemplo, como director, gerente, como un honorario ahí del consultor, dice a través de ahí, sí. Claro, así mismo es. Es solamente para poder saber también el origen que pueda tener el ingreso que yo estoy teniendo. Aquí necesito tener alguna vinculación de alguna empresa con el Estado. No. Es una empresa, cualquier tipo de empresa. Porque podría ser una empresa que esté, hoy más o menos el ejemplo narcotráfico, porque finalmente, porque la ley de financiamiento viene de ese pacto internacional que tienen los países para entrar en la campaña, porque ahí realmente viene este tema. Y lo principal es la lucha contra el narcotráfico. Por eso voy a decir este ejemplo. Pero si una empresa privada, con estudio jurídico, consultoría o de un supermercado, de alguna forma en alguna investigación aparece, en alguna ultranza, Que tiene algún vínculo con... aparece que tiene algún vínculo con alguno de esos. Claro, eso es importante que tengan una investigación y finalmente Así mismo. a la investigación le es útil saber o no si es que uno está vinculado a esa empresa o no. Pero qué tipo de vinculación también tiene. Porque creo que una parte dice si soy director, si soy accionista nomás, o si soy realmente
o si tu empresa tiene vínculo otra vez con otra empresa. ¿Se entiende? Yo tengo una empresa y mi empresa tiene vínculo con tal empresa. O sea, es para saber el manejo de, ya sea económico, financiero, jurídico, o sea, es a modo informativo. Yo por eso en serio les digo otra vez, y voy a estar acá en la última clase, y quiero que pregunten. No, ellos no son culpables, yo necesito saber, ustedes necesitan saber, la ciudadanía necesita saber en realidad de cómo es el sistema también de trabajo. ¿Se entiende? Porque les puedo dar ya también así algunas preguntas que le pueden hacer, ¿verdad? Justamente eso. ¿Qué pasa en el caso de que suceda lo que dijo Gino? Si mi empresa tiene vínculo con una empresa X o yo como candidato soy accionista de una empresa X y esa empresa X tiene denuncias, tiene algún proceso judicial, ya sea por narcotráfico o por cualquier actividad ilícita, entonces esa cuestión es de cómo se controla esa parte. Yo en serio voy a estar acá y quiero que le pregunten y quiero que pregunten esa parte, porque es necesario. No, la finalidad del financiamiento político es muy buena porque muchos que están dentro del crimen organizado obviamente se protegen dentro de la política también, ¿verdad? Y es muy interesante tener también una protección del ciudadano que se quiere candidatar, que también tenga una protección de esta manera, ¿verdad? No se discute eso. Claro, la parte de donaciones también que vamos a ir viendo. Profe, yo le escuché a este muchacho que está saliendo ahora, ¿cómo se llama? A Rey. Secretario dice que tiene 35 formas de monitorear. O sea, 35 lugares donde faltan cuestiones. ¿De dónde sacamos Ignacio Ramírez? ¿De dónde metió el nombre de Ignacio Ramírez dentro del sistema paraguayo para saber qué fue lo que hizo el mundo? O estamos metiendo Ignacio Ramírez y entra en la comunidad web y ahí se termina todo ahí. Ahí no es el tema. Claro. Google, Sara. ¿Cómo? Bueno, pero esa parte en serio necesitamos saber también. Esas cuestiones quiero en serio que preguntemos, porque yo también estoy incluido en eso, para saber el sistema de control. Porque hay convenio con la CEPRELAT, hay convenio con la SED, el Ministerio Público también, entonces ese es el proceso. Se recibe denuncia, se hace el reporte a CEPRELAT y CEPRELAT también ya se encarga de hacer su control. ¿Sí? Bueno, esta es la presentación de la declaración jurada. Esto sería el sistema. Tiene que ingresar acá en el punto 4, presenta declaración jurada. Le aparece esto, una ventana en donde tiene que poner nada más el tipo de elección y presentar. Ahí le va a salir también ya para aceptar y la declaración jurada se registró correctamente. Eso es a modo de muestra del sistema. Después, estas son las obligaciones que tiene el candidato. El candidato no hace falta que tenga un RUC. Si yo soy candidato y yo no tengo RUC, entonces no hace falta de que yo me vaya a la SED y pida mi RUC para poder candidatarme. El RUC es solamente para la organización política. ¿Sí? Eso se pensaron que tenían que tener también su RUC, pero no, la organización política es la que tiene que tener RUC. La cuenta única tampoco, el candidato no está obligado a que habilite una cuenta única, solamente la organización política. La declaración de ingreso y gasto de campaña y la DIEP, esto es solamente para las internas. Después el administrador de campaña, que no hace falta el candidato, solamente la organización política. Rendición de cuenta final, informe de no presentación, este se encarga también la organización política, y el usuario del SINAFIP que el candidato sí o sí tiene que tener.
Estas son las obligaciones principales que tiene el candidato. Bueno, de este ya hablamos. Recursos declarados por el candidato en la declaración de ingresos y gastos de campaña. Si es administrado directamente por el candidato no deposita en la cuenta, ¿se ve? El candidato no deposita a la cuenta única de la organización política. Yo me voy a encargar de mis gastos. Yo, candidato, tengo mi ingreso en mi declaración jurada y yo me voy a encargar de esa plata y yo voy a estar gastando de esta plata y va a ir directamente a mi rendición de cuenta. ¿Sí? Sí, a los efectos de demostrar ese gasto, el candidato tiene que poner, decir, las compras todas a su nombre. La factura que él va a ir a su nombre, nosotros. Así mismo es. ¿Sí? Acá. Eso, profesor. Acá dice, gastos pagados de estos recursos a nombre del candidato con su número de cédula o con su RUT. Una pregunta ahí con referencia a lo que dice. La factura se hace a nombre del candidato y eso se presenta ya de forma física. No, se presenta por el sistema. Por el sistema no. El sistema- Tiene que rendir la sed. El sistema le permite cargar por foto, PDF, cualquier tipo de... Sí, y ahí se presenta la factura. Pero tiene que estar a nombre del candidato. Si son administrados directamente por el candidato, porque puede ser también que pase esto, administrado por la organización política. Esto es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque yo, candidato, presenté en mi declaración jurada 10 millones y yo como candidato puedo depositar a la cuenta única de la organización política. ¿Se entiende? Los 10 millones entonces voy a depositar a la cuenta única de la organización política y la organización política se va a encargar de hacer los gastos. Pero esos gastos ya va a ser a nombre de la organización política. ¿Y cómo va a ser su rendición de cuenta el candidato? El candidato va a tener un recibo de la organización política. Porque es como que yo le estoy donando a la organización política. Yo le entrego a la organización política 10 millones. Entonces la organización política me tiene que dar un recibo. Entonces yo, para mi rendición de cuenta, voy a poner ese recibo que le estoy dando, que me está dando la organización política. Sí, es para cruzar el ingreso con el egreso. Deposito 10 millones en la cuenta de la organización, te dan el recibo y ese es mi declaración de Ese es para tu rendición de cuenta. para mi rendición. Por el total, solamente una rendición de cuenta, solamente un registro voy a hacer. No voy a estar haciendo 500.000 por combustible, 2 millones por servicio de publicidad. Es directamente. ¿Es el recibo solo o el depósito del monto también en la declaración? No. O sea, si yo tengo 10 millones, deposito a la cuenta única, la organización política me va a dar un recibo por ese 10 millones. Y eso directamente es lo que voy a presentar. Solamente eso. O si yo tengo 10 millones y solamente le quiero dar 5, entonces me va a dar un recibo sobre ese 5 millones. Y ahora otra consulta, a ese punto, ¿cómo yo declaro esos 10 millones ante la SED? Como ante la SED. Y yo tengo 10 millones, Ajá. deposito a la cuenta de la organización política. La organización política me da un recibo Ese me va a servir para mi IRP, no me va a servir para otro gasto. el recibo solamente. El recibo es solamente para IRP, para deducir IRP, para IVA no. Tendría que ser una factura. Digo, las organizaciones políticas no tienen factura. Exento, claro. Exento, no factura exento. Sí. O sea, pero de igual manera la organización política, solamente las más grandes organizaciones políticas tienen factura. Porque para estas elecciones la SED no le habilitó a ninguna organización política que tenga factura. Solamente le habilitó para que tenga recibo. Y le sirve, ese recibo sí le sirve para deducir su IRP. Para IVA no, porque el recibo no tiene lo IVA tampoco. Y la organización política está exonerado también. Entonces ese gasto le va a servir solamente para su IRP. ¿Al ser candidato no está exonerado del... No, al ser candidato no. Solamente la organización política. Esa es la parte tributaria ya. Bueno. Sí, de hecho que sí, porque los gastos que yo pueda tener, los gastos,
Si yo manejo mi plata, voy a tener gastos, ya sea por servicios de publicidad y puedo también, se supone que para que yo deduzca de IVA, mi IVA tiene que ser de acuerdo a mi actividad. ¿Se entiende? O sea, esa es la parte tributaria, tiene que ir de acuerdo a la actividad que yo tengo. Si yo estoy prestando servicios honorarios de contabilidad, por ejemplo, me dan una factura de publicidad de mi campaña, eso no me va a deducir luego porque no me sirve luego para ni para mi IVA, porque no es de acuerdo a mi actividad económica. Combustible, Combustible está exonerado, es exenta. Eso no paga impuestos. Te sirve para tu renta, para la renta, para IVA no porque está exonerado. Aparte de la parte tributaria les estoy comentando. Bueno, si la administración va a ir por la organización política, entonces se tiene que depositar a la cuenta única de la organización política. Entonces, los gastos pagados de estos aportes recibidos tienen que estar a nombre de la organización política. ¿Sí? Y también la organización política, como les comenté, tiene que emitir un recibo a nombre del candidato por el monto recibido. Entonces yo le dono a la organización política, me da el recibo con mi nombre y por el importe. ¿Sí? Y la organización política utiliza el recibo para respaldar el ingreso. Va a entrar a la cuenta única, entonces yo como organización política tengo que demostrar cómo fue a parar esa plata en mi cuenta única. Entonces va a servirle a la organización política como el ingreso en su rendición de cuentas. ¿Sí? No tiene que ser un recibo membretado por la organización política, no un recibo común. Y el candidato utiliza el recibo para respaldar el egreso en su rendición de cuentas. ¿Sí? Bueno, ese es en el caso de administrado por la organización política. Los recursos monetarios captados por los candidatos después de presentar su declaración jurada. Eso también ya hablamos. ¿Verdad? Sí. ¿Juani? ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que recibió una donación después ya del pasado el plazo para la presentación de la declaración? Eso pasa como para la organización política, pero ahí tiene que hacer otra vez el cruzamiento del recibo para el candidato. ¿O como? No, para el candidato ya no hace falta. O sea, para la organización del candidato directamente una donación. Es una donación directa. ¿Qué va a pasar? Se va a depositar a la cuenta única de la organización política. Por ejemplo, yo candidato, presenté ya mi declaración jurada, feneció el plazo, recibo posterior a eso 10 millones de donación. Por más que fue una donación para mí como candidato, tiene que ir a la cuenta única de la organización política. Entonces ya le corresponde, indirectamente, le corresponde a la organización política. Entonces va a entrar como un ingreso a la organización política. ¿Se entiende? Si es que recibe, no, tiene que ir a la cuenta única de la organización política. Yo como candidato no voy a recibir a mi nombre. Yo puedo decirle al administrador, bueno, yo tengo una donación o recibí una donación ahora de 10 millones, pero tengo que depositar a tu cuenta. Y vos, administrador de campaña de la organización política, te vas a encargar de pagar mis gastos por ese importe. Y esos gastos va a ir a nombre de la organización política. ¿Se entiende? No va a ir a nombre del candidato. Ni en la parte de ingreso, porque ingreso ellos no tienen. Pero va a ir a nombre de la organización política. Los ingresos y también los gastos. ¿Se entiende? Bueno, este forma parte del activo de campaña de la organización política y no del candidato. Y se respalda con recibo membretado preimpreso o facturas en exentas a nombre del aportante o donante. No va a estar a nombre del candidato, sino directamente del donante o del aportante. ¿Sí? Ya va a ser una cuestión de cómo se maneja con el administrador de campaña para saber, bueno, yo candidato X recibí 50,
candidato Y recibió 60, entonces hasta 50 yo voy a pagar los gastos de este candidato, hasta 60 yo voy a ir pagando los gastos de ese otro candidato. Eso es ya más a modo de cómo se va a organizar la organización política. Bueno, tenemos después los requisitos que deben cumplir las organizaciones políticas. Sí o sí tiene que tener un identificador tributario. Eso es lo principal. Una vez que tenga reconocimiento acá de la justicia electoral, la organización política, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Para la obtención de su identificador tributario, tienen que tener las declaraciones juradas, porque es uno de los requisitos principales que la SED impuso para que se pueda dar el identificador tributario. Yo no sé si van a controlar todo ahí la SED, pero eso ya le corresponde a ellos. Ellos piden que tenga sí o sí las declaraciones juradas de los candidatos. Entonces ahí recién va a poder tener su identificador tributario. Por eso hoy empezamos con las declaraciones juradas, porque eso es lo básico, eso primero tiene que tener. Si no tiene ese, no va a poder tener su identificador tributario. Una vez que tenga su identificador tributario, que será solicitado por la SED, va a poder tener su cuenta única de campaña. Porque sin tu identificador tributario no vas a poder crear o habilitar una cuenta única. Sí o sí necesitas su RUC o identificador tributario para poder habilitar la cuenta única. Entonces lo primero, declaraciones juradas. Lo segundo sería identificador tributario de la organización política. Y tercero sería la cuenta única de campaña. ¿Sí? La habilitación en una institución financiera de plaza. Vigencia por lo menos 90 días antes de la celebración de las elecciones. Y se mantendrá vigente hasta 30 días posteriores al día de la celebración de las elecciones. Esto fue muy complicado de conseguir, pero muy complicado. Muchísimas trabas pusieron los bancos para que se pueda habilitar. Lastimosamente no tuvimos convenio con el banco. Creo que ahora recién vamos a tener convenio con BNF otra vez para próximas elecciones. Hubo convenio años anteriores, pero para estas elecciones no. Entonces, esto, por ejemplo, muchos no pudieron hacer su cuenta única, pero comunicaron acá del por qué no pudieron hacer. Eso, por ejemplo, ya nos sirve también a nosotros para que podamos saber la situación en la que está. Si viene y no nos pasa tampoco ninguna comunicación de que no habilitaron su cuenta única, entonces ahí esto también tiene descuento del subsidio. Si no habilité mi cuenta única, tengo descuento. Por apertura tiene descuento. Por cierre tiene descuento. Por no tener extracto tiene descuento. Imagínense lo importante que es, porque es de la organización política. Si yo, organización política, entonces no habilité mi cuenta única, no voy a poder comunicar luego eso. Entonces ahí se me va a descontar un porcentaje. Por ende no voy a tener extracto, se me va a descontar otra vez de eso. Y por ende no voy a poder comunicar mi comunicación porque nunca habilité. Entonces se le va a hacer otra vez otro descuento. ¿Qué pasó con esos partidos y movimientos que no pudieron llegar a obtener en el plazo? ¿El de la cuenta única? Sí. El identificador tributario, yo sé que hubo movimientos a nivel nacional que no pudieron obtener. No pudieron obtener. Nosotros de igual manera, como acá la ley te dice 90 días antes de las elecciones, nosotros tratamos de que por lo menos cumplan con habilitar la cuenta única. Igual si no son 90 días antes de las elecciones. Por lo menos habilitar la cuenta única. Y si no hubo caso, por lo menos la comunicación del por qué no se pudo habilitar. No un día antes de las elecciones presentar mi comunicación de que no habilité mi cuenta única. Por lo menos anticipadamente comunicar de que hicieron el proceso, pero el banco no les habilitó la cuenta única. ¿Sí? ¿Se entiende? Gino. Debió haber
DNI. Tendría que haber sido mero trámite, como cuando se habilita una cuenta judicial Claro, para cualquier tipo de juicio. Eso tendría que haber sido así. Si bien rápido. los partidos en general, bueno, no sé realmente, pero en el caso de por los votos, no tuvieron tantos problemas porque solemos luego Hacer, claro, estamos en tenerlo en la cuenta. partido y en la experiencia en la que yo conocí que tuvimos muchos problemas fue la alianza. Las alianzas eran hasta medio maleunadas. Claro. Y en realidad el banco fue el problema en ese sentido. Porque el banco lo que no quiso habilitar la cuenta única. Más todavía se habló, tuvimos conversaciones con la gente de los bancos, pero ellos pusieron mucha traba. Y más todavía porque es una cuenta única que se habilita y se cierra. O sea, es por un periodo de campaña nada más. Es un periodo así, 3 meses. Pero tuvimos problemas con los bancos. Bueno, el manejo de la cuenta bancaria, todos serán depositados, todos los ingresos serán depositados en esta cuenta única, todos los ingresos que puedan recibir el candidato después de su presentación de declaración jurada o así también directamente la organización política. Si la organización política recibió ingreso, entonces tiene que pasar sí o sí por la cuenta única. Comunicación, la apertura dentro de los 5 días siguientes a la habilitación y el cierre en un plazo no mayor a 60 días posteriores al día de celebración de las elecciones. O sea, yo tengo 30 días después de las elecciones para poder cerrar la cuenta única y tengo por lo menos 60 días para poder comunicar ese cierre de mi cuenta única. Pensando más sobre el caso de Miguel, porque realmente ahí, sobre eso, hay que el tema de los problemas de no cumplir. Ajá. Al momento de inscribir las candidaturas en los tribunales electorales, debería salir ya un oficio de ONC en la apertura de la cuenta de los bancos para esta política de oficio, y en todo caso las organizaciones políticas dicen no, yo tengo mi propio cuenta. Estoy pensando en una solución a futuro, porque en nuestro caso nosotros tenemos un banco con el que siempre trabajamos. Pero son dueños de banco, ¿no? ¿Por qué? No. Se quitaron todo. Entonces ahí te dicen ellos, nosotros ya contamos, comunicaste y ya contás con una cuenta en otro banco y solucionaste. Claro. Hubo también casos de... Hubo también... Vamos a trabajar mucho con este tema. Ya sé. Ustedes van a hacer, de acuerdo a la experiencia que tuvieron. Bueno, entonces, hubo también algunos partidos que habilitaron su cuenta única en BNF, por ejemplo, pero al final tuvieron que cerrar. ¿Por qué? Porque hicieron préstamo y el banco le pidió que utilice esa cuenta como cuenta única. Entonces ellos cerraron, por ejemplo, la cuenta que sacaron como BNF y utilizaron la cuenta única del banco con quien hizo ese préstamo. O sea, tampoco hay problema con eso. Pero cosa de que inclusive porque para darle más respeto a lo que mencionó Gino, inclusive eso hace más riguroso el control cuando es por ejemplo que todos los partidos políticos sean únicamente con el BNF. No, yo trabajo como continental, no. Ah, sí te pregunto, pero te haga BNF, porque se va a tener mayor control. Claro, del manejo. En este caso, si hablamos de una cuestión procesal, Ajá. esos movimientos no tenían el conocimiento de justicia. Si vos pedías a la justicia electoral y una competencia de la justicia electoral, ya que es una normativa, una ley de cumplimiento obligatorio, ahí sí el tribunal puede disponer de oficio en comentar al Banco Nacional de Fomento la apertura de una cuenta bancaria con estas directrices. Pero nadie pide.
En realidad, en la ley también habla sobre la apertura de la cuenta única. Una vez que se pida la habilitación de la cuenta única, se supone que si no habilita en 72 horas, el banco le tiene que emitir una comunicación del por qué no le está habilitando esa cuenta única. No, a lo que dijo el título nomás. Ajá. Dice, ¿verdad? Entonces, una vez que se realiza la inscripción, ahí el tribunal electoral debe sacar el oficio. O sea, no se está haciendo una semejanza con un juicio ordinario en el ámbito civil. Ajá. Entonces, es una petición de parte de ese movimiento que no tenga una cuenta. Claro. Puede solicitar al tribunal. Y ahí, dentro de esa solicitud, en función de esa normativa, tiene que sacar el oficio con el cual ahí comunica a la Banco Nacional el momento para la inscripción y la De su apertura de cuenta esa única. especial. Claro, son cuentas Al solo efecto. temporarias, ¿sí? Hay que trabajar después de eso. Bueno. Bueno, las disposiciones comunes para candidatos y organizaciones políticas. Creo que ya son las 5. Para mí que esta parte de ingreso y gasto vamos a dejar para la próxima clase porque ahora ya no tenemos más tiempo. Entonces vamos a ver la parte de ingreso y gasto directamente, entonces vamos a hablar sobre el aporte estatal. Entonces ya que toca directamente la parte de ingreso con la parte de gasto, entonces vamos a hacer ya con aporte estatal. Porque la próxima clase va a ser sobre aporte estatal, sobre la rendición de cuenta del aporte estatal, en donde vamos a hablar luego sobre ingreso y egreso. ¿Sí? Eso sería Para la próxima clase, el lunes. los periodos ordinarios, eso sería. ¿Cómo? Aporte estatal, sí. Periodo ordinario, así mismo es. Y bueno, nos vemos en la próxima clase. Si tienen alguna pregunta, consulta posterior a esta clase, háganme saber para la próxima clase. ¿Sí? Yo ya le pasé también al compañero, a Jonathan, para que pueda subir en la plataforma los ejercitarios, ¿sí? de esta clase. Y tengo algunas cositas que también les voy a pasar después. ¿Sí? Ya estamos por ahí.